Kinesiología de los mecanismos del dolor, desde la periferia hasta el cerebro. El dolor es un fenómeno dinámico, que como ya dije anteriormente va desde la periferia hasta el cerebro. La señal nociceptiva se modula en los niveles del sistema nervioso central, lo que nos indica una capacidad de adaptación y cambio en el mismo sistema. Todos estos mecanismos del dolor tienen una influencia, la cual puede ser genética o ambiental, y esto va a influir en el desarrollo del mismo. La nocicepción del dolor es la integración y la modulación de la señal nociceptiva, y esta se va a dar en diferentes etapas dentro del sistema nervioso central. Los estimuladores pueden ser mecánicos, pueden ser químicos o incluso pueden llegar a ser térmicos. Las etapas se van a dividir en 5. La primera etapa es la que recluta nociceptores periféricos que conducen la señal en la neurona somatosensorial hasta el cuerno dorsal de la médula espinal. En la etapa 2, el asta dorsal llega a la neurona primaria para hacer contacto sináptico con la neurona secundaria. En la etapa 3, la neurona secundaria forma los tractos espinotalámicos y espinorreticulares, los cuales se cruzan en la médula y envían proyecciones aferentes hasta los centros superiores. En la etapa 4, una porción de nervios aferentes hace una segunda sinapsis en los núcleos laterales y mediales del tálamo. En la etapa 5, los nervios aferentes hacen contacto con neuronas terciarias. Las neuronas terciarias son las que están en las cortezas somatosensoriales 1 y 2, y estas están involucradas en la calidad sensorial del dolor, que va a incluir la ubicación, la duración y la intensidad, como se puede observar en la imagen. Las neuronas terciarias son las que proyectan a estructuras límbicas, incluyendo la corteza cingulada anterior o conocida por sus siglas como la ACC y la ínsula, las cuales están involucrados en el componente afectivo o emocional del dolor. Los diversos contactos con neuronas excitadoras e inhibidoras en todo el sistema nervioso central son el objetivo de los enfoques farmacológicos. Por otra parte, los nociceptores son las terminaciones nerviosas que responden a las estimulaciones nociceptivas. La estimulación inicia con una serie de eventos, los cuales incluyen a moléculas inflamatorias liberadas en la periferia, ocasionando un evento de tipo hiperalgésico. En la imagen se puede observar cómo el estímulo es recibido por el tálamo y la corteza cerebral, desde la lesión que viene en los tejidos, en el cual en la imagen el fuego estimula a los tejidos nociceptores para iniciar la transducción, pasar a la transmisión y llegar hasta la etapa de la modulación y la percepción. Las moléculas inflamatorias pueden ser, o algunos ejemplos son, las bradikininas, las prostaglandinas, la histamina, la serotonina, el trifosfato de adenosina, las interleuquinas, el interferón y el factor de necrosis tumoral. Los nociceptores periféricos de la hiperalgesia son los tejidos lesionados que liberan sustancias. Algunos ejemplos de las sustancias que se liberan son el potasio, las prostaglandinas, la histamina, las bradikininas, las cuales también invocan una respuesta inmune. La aferencia sensorial desde la periferia hasta la médula se divide en 3 tipos de fibras. Las fibras de tipo AB son grandes fibras mielinizadas, característica de que participan en la modulación del dolor. Son involucradas en la conducción de la entrada nociceptiva, la vibración o un movimiento ya sea de toque ligero. Su velocidad de conducción es desde los 35 hasta los 75 milímetros por segundo, y estas reclutan interneuronas inhibidoras en la sustancia gris del asta dorsal de la médula espinal. Por otra parte, las fibras AD son las que conducen la señal desde la periferia a la médula espinal. Su velocidad de conducción va desde los 5 hasta los 30 milímetros por segundo, y de estas tenemos 2 tipos, el tipo mecanonociceptores y el tipo polimodal. El tipo de los mecanonociceptores es el que responde a la estimulación mecánica intensa y potencialmente dañina. En el tipo de los polimodales son las que responden a estimulación mecánica, térmica y química. Ambas son responsables de la primera sensación del dolor y la sensación transitoria. Las fibras de tipo C son las fibras que se encargan de la conducción relativamente lenta, la cual va de 0.5 hasta los 2 milímetros por segundo.
Estas representan 3/4 partes de la entrada aferente sensorial. Ellas, a su vez, están implicadas en la información somatosensorial no nociceptiva, como la sensación de prurito. La aplicación de capsaicina puede producir una sensación de ardor por receptores de vaginodoid en fibras C. Las neuronas secundarias que están ubicadas a nivel medular, en este caso son las fibras D y C, las cuales en conjunto envían las señales a la médula, en donde se hace una sinapsis con las células de segundo orden ubicadas en el asta dorsal. Cabe destacar que tanto las neuronas nociceptivas como no nociceptivas tienen contacto sináptico con una red de interneuronas inhibitorias y excitatorias. Por lo tanto, tenemos dos tipos de neuronas secundarias. Tenemos a las neuronas nociceptivas específicas y a las neuronas de amplio rango dinámico. Las neuronas nociceptivas específicas se pueden dividir en unas subclases dependiendo de su reclutación. Por otro lado, las fibras de amplio rango son las que responden a estímulos que van de lo inocuo a lo nociceptivo. Los cambios en el campo receptivo, la permeabilidad de la membrana y el intercambio iónico juegan un papel sustancial. La organización talámica son las neuronas nociceptivas talámicas, las cuales las vamos a dividir en dos núcleos, un núcleo ventrobasal y en un núcleo centromediano. Las de núcleo ventrobasal son las que proyectan sus neuronas terciarias a las cortezas somatosensoriales primarias y secundarias, tanto que las de núcleo centromediano proyectan sus neuronas hacia el sistema límbico. Los procesos de las fibras los podemos dividir en los que les vamos a mostrar. El proceso número 1 es el proceso que después de una estimulación nociceptiva, las fibras AD transmitirán una breve sensación de pinchazón. En el proceso número 2, las fibras C transmiten información con un tiempo relativamente retardado. En el proceso número 3, es la segunda entrada que se traduce en una difusa sensación del dolor profundo. El tálamo juega un papel muy importante en ciertas condiciones de dolor crónico. Todo esto debido a que la estimulación de sus núcleos conserva la experiencia del dolor pasado o antecedido. En esta imagen se puede observar un dolor de fenómeno dinámico que va desde la periferia hacia el cerebro, mandando una señal nociceptora se modera, y esto causa una respuesta en todo el sistema nervioso central. El cerebro y el dolor. El término nocicepción se utiliza para describir la señal que precede a una lesión, mientras que el dolor es una percepción compleja que requiere la actividad del sistema nervioso central. Las imágenes cerebrales revelan la existencia de 4 estructuras corticales para la percepción del dolor. La corteza somatosensorial, S1, ubicada en el lóbulo parietal. La corteza somatosensorial secundaria o S2, ubicada en el opérculo parietal. El CAC, que es la enzima del cuerpo calloso, y la corteza insular o IC, ubicada en el lóbulo frontal y temporal. S1 y S2 participan en el aspecto discriminativo sensorial del dolor, mientras que CAC y IC se asocia con el componente efectivo del dolor. En algunos casos hay que destacar que el médico debe tratar el dolor tanto de la física como en el aspecto emocional. La percepción del dolor es una experiencia compleja por la emoción y factores cognitivos. Mecanismos de modulación del dolor endógeno. La percepción del dolor endógeno es el resultado final de mecanismos complejos que modulan la señal aferente nociceptiva. Su modulación comienza en la periferia, y esta consiste en varias estructuras del sistema nervioso central, las cuales incluyen el mecanismo excitatorio y el mecanismo inhibitorio del tronco cerebral. El sistema nervioso autónomo y estructuras corticales son las responsables del aspecto emocional y cognitivo de la percepción del dolor. El desarrollo y mantenimiento del dolor crónico depende de varios factores. El dolor persistente, que puede surgir de la actividad de aferencia nociceptiva y que puede estar relacionado con una reducción de la inhibición endógena o el aumento de los mecanismos excitatores endógenos. Entonces, los mecanismos excitadores endógenos, ¿qué son? Bueno, pues son los primarios que son activados normalmente por estímulos nociceptivos, los cuales potencialmente pueden inducir o crear una lesión, y estos se activan por la pronociceptiva provocada por la respuesta inflamatoria. Los mecanismos excitatorios espinales
es la sensibilización espinal, que se define como un aumento en la excitabilidad y la descarga espontánea de las neuronas de la médula nociceptiva. Su aumento del campo receptivo y una respuesta acentuada de neuronas de la médula nociceptiva genera un estado de hiperalgesia, y esto genera la entrada nociceptiva de alodinia. La sensibilización espinal depende de la activación de los receptores de NMDA de las neuronas de la médula, las cuales se activan por un sostenido liberado de glutamato. Estos mecanismos van a ser los responsables en la modificación de algunos circuitos nociceptivos espinales y van a contribuir al mantenimiento del dolor. Los mecanismos inhibitorios endógenos. Para poder entender los mecanismos inhibitorios del dolor endógeno, tenemos que considerar que hay tres niveles de esta modulación en nuestro sistema nervioso central. Los mecanismos espinales van a producir una analgesia localizada, y los mecanismos inhibitorios del tronco cerebral van a producir una inhibición difusa, como su nombre lo dice en el tipo. Los efectos de los centros superiores que modulan los mecanismos que cambian la percepción del dolor mediante una reinterpretación de la señal nociceptiva. Los mecanismos espinales. La teoría del control de puerta plantea que la activación selectiva de las fibras aferentes AB no nociceptivas reclutarán interneuronas inhibidoras en la sustancia gelatinosa de la médula espinal posterior. Esto nos va a producir una analgesia localizada y a su vez va a generar una disminución en la percepción del dolor del paciente. En el dolor neuropático, las neuronas nociceptivas secundarias serán reclutadas a una alta frecuencia, todo esto con el fin de transmitir una señal de dolor que va a ir seguida de una estimulación inocua. En algunas condiciones, el dolor puede ser el resultado de una reducción de la eficacia de los controles tónicos inhibitorios, los cuales están dentro de la médula espinal. Estos controles inhibitorios del dolor nocivo difuso, de ellos se sabe que pocos años después de la teoría del control, en 1965 postulada por Reynolds demostró que la estimulación del PAG produjo una fuerte inhibición. En regiones como el PAG y manejo de recursos naturales han sido identificados como importantes serotoninérgicos y noradrenérgicos de vías inhibitorias descendentes. Estas vías después reclutarán interneuronas anefalérgicas en la médula espinal para producir la respuesta analgésica. Un modelo llamado CIR, que fue propuesto en 1970, se basaba en que una estimulación nociceptiva puede ser localizada para producir un efecto analgésico difuso sobre el resto del cuerpo. Esto es conocido como contrairritación. En el modelo de la DNIC, se propusieron que un estímulo nociceptivo de entrada enviaría a los centros superiores, pero también a la aferencia del PAG y el GRN del tronco cerebral. La contratación de salida inhibitoria en múltiples niveles de la médula espinal. Su baja concentración de serotonina y noradrenalina en el líquido cefalorraquídeo con pacientes con FM sugiere un déficit del CIR. Dos neurotransmisores principales son la clave que participan en la respuesta del DNIC, los cuales son aquellos que inervan el serotoninérgico y mecanismos noradrenérgicos. Los factores de riesgo para el desarrollo del dolor crónico. La comprensión de los factores distintos del proceso de la enfermedad primaria que están involucrados en el desarrollo y mantenimiento del dolor le ayudarán a la prevención de un estado del dolor crónico. Por lo tanto, se han propuesto tres factores que se sabe que desempeñan un papel en la cronicidad del dolor. Estos factores son la predisposición personal, los factores ambientales y los factores psicológicos. El género y el sexo se sabe que puede influir. Hay algunos casos en donde se ha probado que las mujeres son más frecuentemente afectadas por síndromes de dolor crónico a diferencia que los hombres. Esta razón de predisposición, probablemente multifactorial, puede ser basada en las hormonas sexuales, las cuales probablemente juegan un papel muy importante. Las mujeres muestran mayores respuestas nociceptivas a diferencia de los hombres, mediante el mismo estímulo o en el mismo. Pero esta diferencia desaparece después de la gonadectomía. La edad es otro factor. Se sabe que el aumento de la prevalencia del dolor crónico entre las personas mayores es en parte debido a la degeneración progresiva musculoesquelética que acompaña al envejecimiento. Una disminución de la eficacia de los sistemas de control del dolor endógeno puede contribuir a la alta prevalencia del dolor en los ancianos.
La modulación del dolor endógeno es la eficiencia del sistema inhibidor endógeno, que puede ser medida por el DNIC. Se ha demostrado ser un buen predictor para el desarrollo del dolor crónico. Su déficit, pero no en el dolor lumbar, también es compatible con la función de la DNIC en el dolor crónico. También puede ser específica para determinadas patologías. Esta predisposición genética ayuda a la comprensión de la respuesta diferencial entre los individuos al desarrollo de dolor crónico después de una lesión. Se sabe que los diferentes pacientes que responden, obviamente de manera diferente, a los medicamentos físicos individuales en lo que respecta tanto a la eficacia, así como el perfil de los efectos secundarios. Por lo tanto, podemos dividir en esta siguiente tabla a los tipos de dolores en 5 grupos. Tenemos tipo de dolor que es de los 5 nociceptores, el tipo de dolor somático, el tipo de dolor visceral, inflamatorio y neurogénico. El dolor nociceptivo es generalmente transitorio a una respuesta a estímulos nociceptivos que podrían ser mecánicos, térmicos o químicos, y este juega un papel muy importante como protector y normalmente está presente durante el tiempo que es necesario en la protección del organismo. Los tratamientos recomendados para el dolor nociceptivo son analgésicos, antiinflamatorios no esteroideos y bloqueadores de canales de sodio. El dolor inflamatorio es una reacción de protección natural del organismo que se precede a una lesión. Las sustancias inflamatorias se liberan en la periferia por las células en la zona del tejido dañado, pero a su vez pueden surgir de la hiperactividad de las neuronas nociceptivas en el sistema nervioso central, un fenómeno conocido como inflamación. Al dolor neurogénico se le define como el tipo de dolor que surge a consecuencia directa de las enfermedades que afectan al sistema somatosensorial. Este dolor incluso es de origen periférico y se asocia frecuentemente a la sensibilización del sistema nervioso central. Enfoques farmacológicos en el tratamiento del dolor neurogénico pretenden mitigar o reducir la hiperactividad de las neuronas nociceptivas